Hola corazones, ¿cómo estamos? Bienvenidas a este canal para ser las magas de nuestras vidas. Tenía muchísimas ganas de volver después de el descanso que me di durante el verano, porque también tenía tengo muchos temas que quiero compartir y he estado dándole vueltas a las lecturas que podemos hacer. Así que bueno, no veía la hora de volver a empezar. Y en particular la lectura que tenemos hoy es fundamental y me apetece muchísimo hacerla. Así que bueno, vamos a ello. ¿Qué tenemos? Hoy vamos a estar trabajando cómo nos empodera nuestra energía femenina. Sí, esa parte nuestra, porque todos tenemos energía femenina y masculinas, hombres y mujeres, pero en particular para las mujeres hay aspectos de la energía femenina que es donde radica realmente nuestro poder personal, y quería como entablar una conversación con nuestro femenino y ver de qué nos diría, qué mensaje nos transmitiría, qué nos aconsejaría o cuáles son aquellas áreas que debemos todavía potenciar más o trabajar para poder recuperar nuestro poder personal y sobre todo para poder manifestar lo que queremos. Entonces, bueno, tenemos hoy esta lectura especial y creo que vamos a recibir puntos muy claves de lo que está pasando en nuestro interior, para poder, como siempre digo, alcanzar nuevos estados de nuestro propio ser o ser nuestra mejor versión. Siempre recuerdo que si les gusta este contenido, por favor darle un like para que pueda llegar a la mayor cantidad de mujeres, suscribirse y darle a la campana para que también les avise de cuando salgan nuevos vídeos, y por supuesto la que ya quiera trabajar conmigo a nivel individual todos estos temas, todo lo referente a su propósito, a su conexión consigo misma, a la energía femenina o cualquier bloqueo que esté experimentando en su vida, saben que me pueden contactar por privado y toda la información y los datos de contacto lo tienen en la pestaña de información de este canal. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a las lecturas. Aquí tenemos 3 opciones. Vamos a ver. Como siempre digo, por favor, déjense llevar por la intuición, por la corazonada y dejen la parte mental a un lado. Aquí tenemos nuestro cuarzo rutilo o cuarzo rutilado, uno de mis preferidos. Una piedra ideal para recibir información y canalizar. También tenemos la labradorita, otra piedra hermosísima también que nos ayuda muchísimo a conectarnos y a canalizar para esta lectura. Y otra súper polivalente y bueno, que es un básico para todo el que le gustan los cristales, que es el cuarzo cristal o el cuarzo blanco. Y también, además, en particular este es un corazón, pero es una piedra ideal para programar. Cuando queremos llevar encima información, la programamos con aquello que queremos manifestar o lo que queremos trabajar en nosotros mismos, y guarda esa información y la podemos llevar en el bolso o a modo de colgante y mantener esa información con nosotros en todo momento. Bueno, aquí tienen las 3 opciones. Como digo, por favor, si tienes que poner pausa al vídeo para poder decidir, tranquila, hazlo y ya nos vemos dentro de tu lectura. Si has escogido el cuarzo rutilado, entonces esta es tu lectura. Primero que nada me gustaría explicarte un poco sobre la carta guía de la lectura. Estas cartas son del Divino Femenino, que por cierto tienes el enlace en la descripción de este vídeo, y es un oráculo para mí fundamental de tener, porque nos ayuda muchísimo a trabajar aspectos de la energía femenina gracias a íconos, santas, personajes de la historia, y nos cuenta un poquito de cómo fue su vida y cuál es la lección o aprendizaje que lo que esa persona experimentó nos puede dejar. En este caso nos habla de Khadija. Se llama Khadija, era una mujer árabe que ella logró crearse su propia independencia financiera, material, de recursos, y a la vez era muy espiritual. Pero era una mujer bastante vanguardista,
para su época, estamos hablando de a saber, pero hace varios siglos ya. Y esta mujer tenía, que se casó varias veces, para ella era súper importante tener su propia independencia material. Y yo creo que es algo que es vital realmente para la mujer saber que ella puede ser la fuente de su propia prosperidad. Claro que venimos de una época donde la mujer estaba muy subordinada al hombre, donde la mujer no tenía sus propios recursos, hasta hace no mucho no podía ni siquiera abrir su propia cuenta bancaria, y ahora estamos en toda la expansión y florecimiento del feminismo, de la independencia femenina y todo, pero seguimos lastrando a veces códigos y patrones del antiguo sistema, ¿no? Y con una sobrecarga añadida, porque se sigue sin valorar el trabajo doméstico, la crianza, la maternidad, y se espera de la mujer que siga haciendo y siga llenando todos esos roles de crianza, maternidad, más su propio emprendimiento y su propia independencia financiera. Entonces es un equilibrio interesante el que nos toca a nosotras las mujeres encontrar, y creo que estoy muy de acuerdo personalmente con la visión de Khadija, que también fue madre y mujer, y bueno, quizás la considerábamos ahora, si la conociésemos, una mujer todoterreno, pero creo que es vital que podamos valorar todas las facetas de la mujer, ¿no? Hay momentos donde quizás la maternidad cobre principal relevancia en nuestras vidas, sobre todo en los años, los primeros años de crianza, y eso tiene un valor. Aunque sea un valor intangible, es un valor muy importante, el valor de la creación de la familia, el valor de la mujer como nutridora, ¿no? Como fuente de nutrición de su entorno, de su familia, y muchas veces eso no está reconocido. Pero también nosotras tenemos, digamos así, la doble faena de poner valor a nuestro trabajo intangible, ¿no? Y a la vez asegurarnos nuestra propia seguridad, por decirlo de alguna manera, material. Y no es fácil, ese equilibrio no es fácil. Puede ser que por un tiempo en nuestras vidas, por estar dedicadas a la crianza, quizás no tengamos las oportunidades, más que las oportunidades, porque las oportunidades siempre están, pero quizás no sea tan fácil para nosotras poder dedicar tiempo y energía a poder construirnos nuestra propia seguridad material. Y también porque el cuerpo y la naturaleza nos llama a criar, a estar presente en la crianza, y es lo que realmente en ese momento nos apetece hacer. Pero que no tengo absolutamente nada en contra con ser ama de casa. He sido ama de casa y creo que ama de casa es uno de los trabajos más importantes de nuestra sociedad, como al nivel de un cirujano de la mayor experticia y del mayor rango, ¿no? Creo que es súper importante cómo estamos plantando las semillas para el futuro en esta sociedad a través de nuestra crianza. Y una mujer presente, conectada, consciente, es la persona ideal para poder, junto con un padre presente y consciente, obviamente, poder plantar esas semillas, ¿no? Esa nueva humanidad. La dificultad está en no olvidarnos de nosotras mismas, y un poco eso es lo que Khadija viene a decirnos. Independientemente que vengas de una etapa de crianza, o quizás no era crianza, quizás estabas cuidando de otros, porque somos nutridoras, somos grandes cuidadoras, y lo hacemos de manera inconsciente y sin darnos cuenta. Puede ser de tus padres que están mayores, puede ser de un grupo, de una asociación, de tu familia. Independientemente de nuestros roles de nutrición y maternar a otros, digamos así, es muy importante que nos procuremos nuestra
propia seguridad material y nuestra propia expansión material. Y no me refiero solo a dinero, no, me refiero a recursos, a todo lo que la expansión material puede significar en nuestras vidas. Entonces, hay una frase aquí de Khadija que nos dice, o mejor dicho, una afirmación que nos deja: yo soy abundante espiritual y financieramente. O mejor dicho, soy abundante tanto a nivel espiritual como financiero. Y yo me proveo a mí misma del cielo y la tierra. Entonces, si has escogido esta lectura, es porque tu ser, tu alma, como lo quieras decir, te quiere hacer este recordatorio, ¿no? De que tú eres tu propia fuente de abundancia, que tú tienes la capacidad de proveerte a ti misma del cielo y la tierra. Eres tu propia fuente de abundancia espiritual y eres tu propia fuente de abundancia material, y que tu abundancia espiritual y material no tiene que pasar a través de otros, puede venir a ti directamente. No es esta una, digamos así, ¿cómo lo diría? No está diciendo esta carta que no es correcto ser ama de casa, para nada, ¿sabes? O que no es correcto nutrir a otros en los momentos en donde nos toque nutrir a otros, niños, como ya he dicho, quizás padres que están mayores, pero de no olvidarnos de nuestra propia fuente, que somos capaces de nutrir y proveernos a nosotras mismas. Así que bueno, ese equilibrio es difícil de conseguir y es un equilibrio que justamente está aquí representado en la carta de la templanza, ¿no? En la carta de la templanza nos está hablando de justamente esa capacidad de equilibrar varios mundos, quizás varias, no solamente habilidades, varias roles, varias estructuras, varias dimensiones, ¿no? Y es una carta muy bonita la templanza, porque la templanza no escoge o blanco o negro, sino que pone un poquito de blanco, un poquito de negro para tener su gris perfecto. Y hay veces que tendrá que poner más negro y otras veces tendrá que poner más blanco. Y era lo que yo decía justamente a través de las etapas de nuestra vida como mujeres. Habrá momentos donde estemos más enfocadas a dar a otros y habrá momentos donde estemos más enfocadas a darnos a nosotras mismas. Puede ser que si estás criando niños pequeños, pues habrá momentos donde estarás más enfocada a la crianza de niños pequeños y habrá momentos donde estarás, o quizás no son niños y son proyectos y son emprendimientos que tienes con otras personas y tienes que también nutrir esos proyectos, o habrá momentos donde tendrás que nutrirte y proveerte más a ti. Y entonces de eso se trata, de nunca olvidar que nosotras tenemos no solamente el derecho, sino la capacidad de proveernos a nosotras mismas. Y es importante no olvidarlo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Yo simplemente he querido ver qué aspecto de la energía femenina quiere llamar tu atención y por eso he hecho esta lectura, ¿no? Esta y las otras del día de hoy. Quiero saber qué aspectos de la energía femenina nos está diciendo: hey, aquí no me olvides, o esto hay que equilibrarlo, o más de esto, por favor, o esto le falta a nuestra vida. Y entonces, en este caso, si ya estás en este camino, entonces es una confirmación de que este es el camino correcto para ti. Y si todavía no estás en este camino, te está llamando a iniciar estos pasos hacia tu propia libertad y hacia tu propia independencia material. No solamente financiera, material, sin dejar de trabajar tu propia espiritualidad, claro está. Y es espectacular porque las dos cartas de oráculos que nos han salido aquí hablan directamente del llamado y del propósito. Y esa es la manera en que, la mejor manera, mejor dicho, de proveernos de una expansión material y financiera es a través de nuestro propósito. Entonces también esta es una lectura que nos llama a conectar con ese llamado interno, con ese propósito.
vamos a ver un poquito más en profundidad qué es lo que nos están diciendo en concreto, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3 cartas de este tarot que adoro, que se llama Mystical Moment. También tienes el enlace abajo. Y bueno, es un tarot muy femenino, muy onírico, parecen imágenes sacadas de los sueños, y me encanta. Y cuando trabajo con el femenino, me encanta utilizar este tarot. En concreto nos ha salido la sota de espadas. Como ya saben, las espadas nos hablan del plano mental, lo lógico, lo racional, la comunicación y los estudios. Luego tenemos la reina de bastos. Los bastos nos hablan de propósito, de pasión, de inspiración, de energía y vitalidad y emprendimiento, pero emprendimiento desde la parte más inspiracional, ¿no? Y luego tenemos un arcano mayor, que es la templanza. Entonces, yo siento que lo que Khadija, esta carta y este personaje tan hermoso, nos está señalando un poco es el camino, quizás. Más que decirte, mira, tu energía femenina está, no quiero utilizar la palabra fallando, pero cojeando de esto. Más bien te está diciendo, es por aquí, que es muy típico de cómo habla el ser. Me encanta, porque cuando habla el ser, más que mostrarte los fallos, te indica dónde están los aciertos, ¿no? Y en este caso, el camino te está invitando a abrirte a nuevas ideas, que es lo que la sota de espadas nos habla. Si la ves, esta carta está... este estudioso, porque es una sota que le encanta los estudios, sobre todo a nivel teórico, le encanta acumular información y por eso está parado sobre todos estos libros, y tiene este diente de león que es como se esparce sus ideas, ¿no? A través del aire, y el aire es el elemento también, ¿no? de esta carta de las espadas. Entonces nos está diciendo que este camino se inicia a través de abrirnos a nuevas ideas, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de pensar, nueva información. Puede ser que te esté también invitando a realizar cursos, talleres, pero de manera muy autodidacta, porque la sota de espadas es un avaro de la información, entonces la busca de todas las maneras y la hace suya, esa información que haces tuya, ¿vale? Entonces puede ser de manera autodidacta, o puede ser que te quieras inscribir en un curso de algo que te está llamando, ¿vale? Y entonces un poco aquí lo que nos está diciendo la sota de espadas es: no tengas miedo de incursionar, de abrirte camino en nuevos territorios, sobre todo racionales, mentales, filosóficos, que antes no tenías, ¿no? Busca información y ábrete a nuevas ideas. Bueno, ese quizás sería por dónde empezar. Luego, con esta información, con todo esto que hemos estado aprendiendo, y aprender es expandirte, ¿no? Todo esto que nos está expandiendo, con esto sí que podemos pasar y nutrir nuestra reina de bastos. Y la reina de bastos es hermoso porque aquí tiene un girasol enorme, que es un sol que ilumina, y justamente lo que nos está diciendo es: usa este conocimiento, usa esta información como el combustible, como la fuente de inspiración para tu reina de bastos. Y tu reina de bastos es aquella que pasa a la acción, porque los bastos nos hablan de acción, pero acción inspirada, ¿ok? Es importante entender esto. Entonces, con toda esta información que has recibido por abrir nuevas puertas, nuevos caminos y estudiar nuevos conceptos e ideas, eso naturalmente te va a guiar y te va a llevar a poder actuar desde tu reina de bastos, desde tu inspiración, desde tu intuición. También es muy importante, porque Khadija era una muy buena mujer de negocios que tenía una fantástica intuición que le decía por dónde ir, ¿no? Y dónde apostar, y dónde apostar en el sentido de en qué invertir, dónde poner su tiempo, sus recursos, ¿no?
Y esa es la habilidad que tiene nuestra reina de bastos justamente, que tiene una habilidad natural para intuir dónde poner su tiempo, su energía y sus recursos, y actúa por pasión, por inspiración. La reina de bastos es puro propósito. Entonces ya tenemos 3 cartas, estas 2 del oráculo más esta, que nos hablan de propósito, y allí está la clave. Y luego tenemos digamos así, el colofón, ¿no? Cómo rematar la faena sería con nuestra templanza. Y la templanza nos habla: recuerda de tu equilibrio interno, recuerda que no te tienes que ir a ningún extremo, que la vida es como cocinar, mezclar ingredientes, ¿no? En una comida, aunque sea salada, hay tonalidades dulce, puede haber tonalidades amargas o ácidas, ¿no? O sea, nada es totalmente blanco o totalmente negro, ¿no? Entonces aquí nos está recordando de buscar nuestra propia fórmula, vamos a decirlo así, de equilibrio, ¿no? Y quizás esa fórmula de equilibrio, como te comentaba al principio, pase por tener que equilibrar los roles en tu vida. Puede ser que hayas estado demasiado tiempo en este rol, ¿no? Digamos así, o muy ocupada en la búsqueda de tu propia independencia económica, y haya que equilibrar un poquito y también nutrir tu parte interna, emocional, espiritual, o también toque nutrir a tu entorno un poco. O puede ser que hayas estado muy ocupada dando a otros, nutriendo, maternando, criando, o sí, ¿no? Nutriendo a otros proyectos también, y ahora te toca un poquito cuidar de ti misma y crearte tu propia abundancia material, ¿no? Entonces eso es lo que la templanza nos dice, ¿no? Vamos a poner en una balanza un poquito, que necesitamos un poquito más de esto, de lo otro, y comunicarte con tu mundo interno, porque también es una carta en este tarot en particular que nos muestra estas palomas, y esto ya nos dice de comunicación contigo misma, para ver qué es lo que estás necesitando en este momento. Entonces es una carta que nos hace un llamado a la conexión espiritual, porque no nos equivoquemos, la razón por la que Khadija pudo crearse su pequeño imperio, vamos a decirlo así, de una manera que no le pasara facturas, es porque siempre estuvo muy conectada con su espiritualidad. Era una mujer muy espiritual y muy conectada consigo misma. Entonces, cuando estás conectada contigo misma y con tu mundo interno, tu mundo espiritual, entonces es una forma muy distinta de crear abundancia y prosperidad. Ya no te vendes a cambio de abundancia y prosperidad, sino que eres tú la fuente generadora, y esa fuente es como un manantial que sale de tu propia alma, de tu propio ser, que te está indicando y te dice: mira por aquí, un poco más de esto es lo que necesitas, ¿no? Ese ser te va guiando a través de tu propósito, y esa es la mejor manera de crearte tu propia expansión material, que es una expansión material que no solamente te nutre a ti, sino que también como que se desborda y termina naturalmente y orgánicamente nutriendo a todo tu entorno, ¿no? Y dejando también tu huella en este mundo a través de tu propósito. Y antes de pasar a las 2 cartas de oráculo, me gustaría hablar de las cartas que te salieron aquí de los chakras. Me gusta siempre ver qué chakras son los que tenemos que potenciar para poder poner en práctica estos consejos, y en tu caso ha sido el tercer chakra, ¿no? El segundo chakra, el chakra del sacro, con la carnelia, y nos habla este chakra de dejar ir, que a veces hay que dejar ir, y justamente dice aquí: dejar ir no es darse por rendido. A veces dejar ir es el primer paso necesario hacia nuestro éxito. Y luego tenemos la carta que nos habla aquí de el equilibrio de todos los chakras, ¿no?
Entonces aquí ya nos menciona no solamente la carnelia, como en este caso de piedra, sino la amazonita, la carnelia también, la piedra lunar, el jaspe, ¿no? Son posibles cristales que nos ayuden en nuestro equilibrio energético de todos los chakras. Y esta carta nos habla de que a través del caos es que nace la creación. Entonces, es un poco como para decirnos, si logramos mantenernos un poco equilibradas, que es otra vez el mensaje de la templanza, dentro del caos, ¿no? de nuestro día a día, que a veces puede ser un poquito sí caótico y a veces no vemos las cosas con claridad. Si logramos mantener nuestro equilibrio interno, entonces de esa manera podemos conectar con nuestra capacidad creativa, que es justamente lo que habla el otro chakra. Y a través de nuestra propia capacidad creativa podremos entonces crear los nuevos caminos que necesitamos para ser nuestra propia fuente de abundancia espiritual y material. Y aquí tenemos los dos oráculos ya para finalizar. Este de Semilla Estelar se llama Llamado y dice: entrenamiento y dones del alma, es hora de dar un paso adelante. Por las cartas que nos han salido, siento que esta lectura es un llamado bastante marcado para aquella persona que quizás ha estado muy encerradita en su rol de nutrir, de dar a otros, o no sé, de crianza, ya sea de niños, de proyectos de otros, también puede ser proyectos de otros, y que le toca dar un paso adelante para seguir su propio llamado. Lo siento muy fuerte que tienes, que eres una gran madre, quizás como arquetipo energético, ¿no? Y entonces que la gente acude a ti naturalmente para nutrirse. Tienes una gran capacidad quizás de entender, de empatía, de ver lo que el otro necesita, y por eso te conviertes naturalmente donde vas en un pilar, en una columna, ¿no? de soporte para el resto. Y aquí te está diciendo, eso está genial, pero ahora tu ser, tu alma te está llamando a tu propósito. Me encanta, se me ponen los pelos de punta. Y lo he sentido así, que tu alma te está llamando a través de tu propósito. Créate tu propia expansión material y espiritual. Es hora de dar un paso adelante. Y nos recuerda aquí los dones del alma, o sea, es como que te están diciendo, ok, ha llegado la hora de poner en total uso y servicio estos dones del alma que tú tienes y que tienes que conectar contigo misma para poder encontrarlos. Y luego tenemos aquí el poder del propósito. Y cuando salió esta carta, bueno, 18 es un número que a mí se me repite constantemente, y cuando se me repite lo sé que me está haciendo un llamado al propósito, o sea que numerológicamente concuerda mucho con este mensaje del propósito. Y aquí tenemos una Diana, es como la rueda de la fortuna del tarot, con la Diana encendida, hay fuego, hay pasión, hay enfoque. Entonces a veces es un poquito, digamos así, nos sentimos un poco aturdidas cuando decimos, madre mía, ¿dónde pongo foco? ¿Dónde pongo claridad? Esto del propósito es dificilísimo porque no sé dónde está a veces cuál es el centro de la Diana. Hay gente aquí que esté escuchando esta lectura y diga, sí, tengo clarísimo, sé cuál es mi propósito, y esto simplemente es un recordatorio de que me toca ir a por eso. Y hay otras personas que estarán escuchando esta lectura y diciendo, wow, me encantaría esa sensación de dar en la Diana. Solo te puedo decir, como persona que ha sufrido muchísimo la búsqueda del propósito, y es prácticamente mi especialidad, me encanta todo lo que se refiere al propósito, que el propósito llega cuando tú conectas contigo misma de verdad, a nivel como mujer, a nivel energético, conectas con tu cuerpo, y a nivel emocional y espiritual, que es justo lo que Khadija nos remarca. Fue a través de su propia espiritualidad que ella pudo crearse su fuente de abundancia. De todas maneras, como esta es una carta muy especial, voy a concluir esta lectura con la lectura de
esta carta en concreto, que se llama El poder del propósito, porque es que cuando lo escuches, se van a terminar de encajar todas las fichas. Por cierto, esta carta aquí es del oráculo de 7 energías, que lo súper recomiendo también, como todo lo que uso, y es un oráculo que a mí particularmente me da los mensajes súper clavados, súper certeros, vamos, no falla nunca. Bueno, vamos a ello. El poder del propósito. Conceptos clave: individualización, ver tu lugar único en el mundo, una sensación de propósito auténtico, autoestima saludable, soltar el condicionamiento, recuerden la carta dejar ir, soltar, celebrar tu originalidad, tú siendo tú. Te leo. Llega un momento en la vida en la que te das cuenta de que estás destinada a algo que es solamente para ti. El catalizador podría ser una experiencia con alguien especial, el camino que eliges o algo que sientes que debes hacer. Descubrirás que no es lo que pensabas y que nada tiene que ver con lo que otros quieren o parecen desear para ti. Eso también es muy típico del propósito. A veces el propósito nos da unas sorpresas, vamos a decirlo de esa manera, impresionante, y también hay que entender que el propósito no es único, estático para toda la vida, sino que también va cambiando y actualizándose. Una convicción asombrosa te embarga desde lo más profundo y esencial de tu ser. Allí es cuando empiezas a conectar y lo sientes. Tienes la sensación de poder que emerge de la conciencia sobre ti misma, acompañada por la necesidad de acción. Justamente aquí tenemos la inspiración más a nivel mental y luego pasar a la acción con nuestra reina de bastos. Un compromiso por explorar algo o una elección deliberada, justo lo que nos hablan estas dos cartas. Te invita a acceder a una nueva y fortalecida sensación de propósito auténtico, respaldada por una saludable dosis de autoestima. Te pide que sueltes tus antiguos condicionamientos. No hay necesidad de cohibirse o de actuar de cierta manera solo para satisfacer a los demás, pues esto podría además llevarte en una dirección en la que no quieres ir. Posees la disciplina y el deseo necesario para evolucionar por naturaleza. Este proceso no tiene por qué ser una lucha. No puedes fallar si te sumerges completamente en lo que tienes delante en este momento. Estás exactamente donde deberías estar. Nunca debes buscar tu propósito o preguntar cuál es. Simplemente ve eliminando los muros que te separan de tu ser esencial y tu propósito te encontrará. Es así de fácil. Saber esto es maravilloso. Wow, me encanta porque es justo la visión que yo tengo del propósito. El propósito te encuentra a ti cuando tú conectas con tu ser, con tu alma, con tu esencia, cuando dejas, y volviendo a la energía femenina, cuando entiendes cómo es tu energía femenina y te permites conectar contigo misma, con tu cuerpo de mujer, te permites conectar con la autoescucha, que es otra gran característica de la energía femenina, con la intuición, ¿no? E inicias ese camino de autoconocimiento como mujer, naturalmente conectas con tu parte más espiritual y allí es cuando el propósito te encuentra a ti. Es brutal esto, es tal cual. Y hay otra información aquí para mí muy importante de remarcar, y es lo de que no podemos vivir nuestro propósito si para nosotras es más importante satisfacer a los demás o lo que piensen los demás, y no somos 100% leales a nosotras mismas. Para poder realmente encontrar y disfrutar nuestro propósito es muy importante ser muy leales a nosotras mismas, y muchas veces nos va a pedir grandes dosis de coraje, de valor, porque puede que te toque enfrentarte a condicionamientos familiares, al sistema familiar directamente, puede que nos toque enfrentarnos a la sociedad, a nuestra cultura, a cómo piensan nuestros amigos, nuestra pareja, y muchas veces el propósito es como un regalo
más que el propósito, la sensación de propósito, de estar en el camino correcto. Es como un regalo que llega cuando te has enfrentado contra viento y contra marea, y cuando has sido súper leal contigo misma y te has escogido y te has dado prioridad. Entonces lo digo porque esto es importantísimo tenerlo en cuenta, que muchas veces nos va a tocar desafiar a la tribu, desafiar al sistema familiar, desafiar a los condicionamientos de nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra sociedad, para poder realmente ser auténticas de verdad y poder expresar lo que hemos venido a expresar al fin y al cabo. Así que bueno, espero que te haya gustado esta lectura, que te sirva muchísimo. Yo aquí me pasaría 4 horas porque me nombran la palabra propósito y me enciendo, me encanta, y me dedico justamente a acompañar ese proceso de la búsqueda de nuestro propósito, solamente que lo hago en una forma un poco típica, digamos así, a través de nuestro cuerpo de mujer y a través del equilibrio de nuestras energías femeninas y masculinas y de la conexión con nosotras mismas. Entonces, pues creo que aquí es una confirmación de que el camino va por allí para ti. Escucha el llamado y sé súper fiel y leal a ti misma por encima de todas las cosas. Solo me gustaría recordarte esto ahora que ya termina la lectura. Bueno, un beso enorme y nos vemos en la próxima. Si has escogido la labradorita, entonces esta es tu lectura. La carta guía de esta lectura es la carta de Fátima. Me encanta este oráculo, que es del divino femenino, se llama. Yo creo que es un oráculo que toda mujer debe tener, porque nos ayuda a trabajar todos los aspectos o muchísimos aspectos de la energía femenina. Así que les dejo el enlace en la descripción del vídeo, y esta en particular es una carta muy especial que nos habla de una de las cualidades típicas de la energía femenina, y es la cualidad de el maternar, el nutrir, el ser fuente de bienestar, pero no solamente maternar niños, ¿no?, o criar, sino esa capacidad que tiene la energía femenina de nutrir y ser, dar cuidado a todo lo que está a su alrededor. Esta es una cualidad o un mensaje que para mí es muy, muy especial y fundamental para entender cómo funciona la energía femenina, cómo es, y sobre todo ayudarnos a entendernos a nosotras mismas. Hoy en día, lamentablemente, no obstante, hemos tenido un grandísimo avance como mujeres. El sistema sigue sin reconocer todo ese trabajo intangible de la energía femenina, ese trabajo que quizás no se pueda medir de una manera que lo puedas tocar, ¿no?, o cuantificar, pero que es fundamental para todo el sistema y para nuestra subsistencia y nuestra forma de sostenernos como sociedad, ¿no? Entonces, esta lectura muy bien me la podría aplicar a mí misma, porque esto es justamente lo que yo he venido trabajando a nivel individual y que tanto trabajo me ha costado entender. Y para mí es la base real del empoderamiento femenino, porque por empoderamiento femenino muchas veces hemos entendido que nos tenemos que, entre comillas, masculinizar, y con masculinizar no me refiero a hacernos más masculinas, sino a un poco potenciar la energía masculina en nosotras, pero lamentablemente tendemos, por el que el sistema es un sistema de energía masculina en desequilibrio, cuando potenciamos la energía masculina en nosotras no lo hacemos con un masculino en equilibrio, con un masculino sano, sino que potenciamos las cualidades no sanas de la energía masculina en nosotras, ¿no? Y esto es lo que se ha entendido por empoderamiento femenino. Hemos pasado de ser simplemente de tener el rol de madres y estar totalmente subordinadas a los hombres. No podíamos ni siquiera abrir a nuestras propias cuentas bancarias hace un siglo, votar, hacer un montón de cosas,
y ahora tenemos toda la libertad del mundo para trabajar, crear nuestras propias fuentes de ingresos, salir, decidir con quién estar, cómo gastar nuestro tiempo y nuestros recursos, pero como sistema en general, como sociedad, seguimos sin valorar el trabajo intangible de la energía femenina, lo que es una paradoja enorme con todo lo que ha avanzado el feminismo, con todo lo que ha avanzado la mujer, todo ese trabajo intangible, que es la característica principal de la energía femenina, su capacidad de dar cuidado, de proteger, de maternar, sigue sin ser valorada. Y por eso es que no tenemos una verdadera conciliación familiar y laboral, por eso es que no tenemos una verdadera corresponsabilidad, porque tanto hombres como mujeres seguimos sin darle el justo valor que tienen estas cualidades de la energía femenina. Vivimos en un mundo donde solo se valora lo material, lo que es medible y lo que es observable. Y no nos damos cuenta que todo lo inmaterial es nuestro sustrato. De la misma manera en que esto sería, por poner un ejemplo, como darle valor solo a quien cosecha, a la cosecha en sí misma y poder llevar esa cosecha a los supermercados, pero no darle valor a la tierra fértil y a las semillas, que es de donde nace todo lo que vamos a poder cultivar luego y cosechar. Es lo mismo. Si no le damos valor a nuestra energía tierra, a nuestra tierra fértil, a nuestras semillas, a nuestra capacidad de nutrir lo invisible por debajo de todo lo que está visible, estaremos siempre en desequilibrio y peor aún, no podremos acceder a nuestra verdadera fuente de poder como mujeres. Entonces hago esta introducción porque para mí es un trabajo vital de la energía femenina y una de las cosas en la que concentro mi trabajo y a la que me dedico porque lo he tenido y lo trabajo día a día en mí misma, y pienso que este es el verdadero empoderamiento femenino. A partir de aquí ya nace todo. Pero bueno, vamos a desgranar toda esta lectura más en detalle para que se pueda entender. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Fátima, el arquetipo o la energía, digamos así, de este personaje, que habla justamente de la gratitud, pero sentir gratitud porque puedes dar el correcto valor a algo. O sea, no podemos agradecer lo que no valoramos, para empezar. Entonces, ella trabaja la gratitud, pero la gratitud por todo lo que el arquetipo o todo lo que la energía femenina simboliza. Fiel defensora del trabajo doméstico, digamos así, del trabajo del cuidado, del trabajo de aportar nutrición y bienestar a sí misma, obviamente, y a todo su entorno. Entonces, cuando muchas veces hablo de aportar nutrición y bienestar, entendemos que es nutrición y bienestar para otros, y no es la característica intrínseca a la que me refiero de la energía femenina de aportar nutrición, cuidado y bienestar. Y esa característica la podemos aplicar en nosotras mismas, para nuestros hijos, para nuestras casas, nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestras familias. ¿Sabes? Es una característica que emana constantemente de la energía femenina y que no se valora en lo absoluto, o muy pocos saben valorar. Entonces, a esto se refiere esta carta de Fátima. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí el cómo desarrollar, cómo darle valor, no solamente fomentar estas cualidades de la energía femenina, sino poder valorarla, porque la verdad, esta es una lectura que va sobre amor propio y valor propio 100%, totalmente. Y habla de cómo darle valor a esta energía femenina para que a partir de allí tengas tierra fértil y sustrato para poder crear lo que sea que desees en tu vida. Si este valor no se lo damos, nosotras mismas no valoramos lo que aportamos,
lo que nuestra energía femenina, los dones y talentos de nuestra energía femenina, nadie lo va a hacer por nosotras. Y es más, lo que nos vamos a encontrar son espejos a nivel externo, ¿no? En nuestra pareja, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, vamos a encontrar constantemente, ellos nos van a devolver el no valorar esto, justamente porque en el fondo, si rascamos bien, nosotras mismas somos las primeras que no lo estamos valorando. Y lo digo a conciencia porque justamente es el gran trabajo, uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido que hacer a nivel personal. Entonces, bueno, vamos a empezar por cuál es el recorrido, ¿no?, que nos plantean las cartas. Primero que nada tenemos un 8 de copas, y es una carta fundamental porque la carta del 8 de copas tiene como palabra clave reset. Es decir, hacer un reset es abandonar lo que antes sí nos nutría o sí nos llenaba nuestra zona de confort, e ir por esa novena copa, que es la novena copa de la realización. Hay que tener mucho valor, hay que tener mucho sentido de lealtad hacia una misma para poder abandonar lo que ya no es, en búsqueda incierta, porque nadie te la garantiza, de lo que tu alma está necesitando, ¿no? Y esto mismo se puede aplicar a lo que nosotras como mujeres nos toca hacer, porque nos toca abandonar todo un sistema de creencias limitantes, de patrones, de códigos, ¿no? Y no es fácil porque ese sistema está tan es tan parte de nuestra sociedad. Quizás es la forma en que tus padres piensen, es la forma en que fuiste criada, es la forma en que tu pareja piensa, es la forma en que tus jefes o tus socios, tus amigos piensan. Hace falta muchísimo coraje y muchísimo valor para poder enfrentarse a esos condicionamientos que antes llenaban y que ahora ya no. Entonces, para que realmente haya un empoderamiento femenino y haya un resurgir real de la energía femenina, es súper importante dar este paso primero, ¿no? Y a veces es un paso difícil porque nos toca romper con esquemas y hasta, digamos así, enfrentarnos a nuestra propia tribu. Y por tribu me refiero a núcleo familiar, a lo que los ancestros hemos heredado de nuestros propios ancestros. Justamente es lo que a nivel personal he tenido que aprender, ¿no? Cómo empoderar mi energía femenina y cómo decir no, esto ya no vale, ¿no? A personas muy queridas, pero son personas que todavía están enfrascadas en esos condicionamientos antiguos, ¿no? Son personas que todavía no abrazan el verdadero valor de la energía femenina, de lo intangible en la energía femenina, no lo entienden. Entonces va a tocar a veces defender nuestros límites y nuestras fronteras y decir no, este es mi valor y lo defiendo, yo sé lo que aporto y lo defiendo. O va a tocar a veces que reclamar, que exigir, que pedir, ¿no? Y eso requiere una gran dosis de coraje y de lealtad a una misma, ¿no? Cuando me refiero a el valor que aportamos desde nuestra energía femenina, puede ser que estés aquí y que estés escuchando esto y seas ama de casa, seas madre, pero si no eres ama de casa y no eres madre, es que te aplica el mensaje es el mismo, porque aunque no seas ama de casa y no seas madre, igual estás nutriendo constantemente, aportando un valor intangible, sosteniendo, cuidando. Puede ser que estés cuidando de tus padres, que son mayores, estés cuidando de proyectos, seas parte de una empresa y estés nutriendo. Es todo el trabajo invisible que hace la energía femenina. Y esta lectura llama a reflexionar a conciencia
y que tú puedas responderte a ti misma si te haces la pregunta de qué valor, qué aporto yo de manera intangible desde mi energía femenina. ¿Cuál es ese aporte? Si no puedes responder esa pregunta, tenemos un problema. Tenemos un problema porque no desconocemos nuestra energía femenina, desconocemos su cualidad, su característica, sus dones. Y entonces todo empoderamiento que hagas desde el desconocimiento de la energía femenina será un pseudo empoderamiento, será un falso empoderamiento, porque estarás siempre cojeando de una pata, que es en este caso todo tu lado femenino. Quizás empoderes mucho a tu lado masculino, pero el lado femenino es fundamental, como lo es la tierra fértil, que ya hemos dicho. Vale, entonces, una vez sobre todo hay que verlo, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuáles son esos condicionamientos? ¿Qué es lo que estamos dejando atrás? Una vez emprendamos ese paso, esa búsqueda, esa salida de la zona de confort, es cuando podemos conectar con la energía, por ejemplo, de este arquetipo magnífico que es la Reina de Oros, y que cuando la he visto he dicho, madre mía, o sea, es que esto es impresionante, nunca deja de maravillarme cómo se posicionan las cartas. Entonces, con la Reina de Oro me refiero al típico arquetipo de energía femenina, de energía tierra, porque estamos hablando de los oros, nos referimos al elemento tierra, y es una energía distinta a la Reina de Bastos, por ejemplo, y ahora explicaré. Entonces, la Reina de Oros es el arquetipo perfecto de madre, de nutridora, de sostenedora. La Reina de Oros, si la tuviéramos que crearle, digamos así, un personaje, sería a aquella mujer que adora su casa, que su casa es un espacio de disfrute, de ese tipo de personas que saben perfectamente cómo hacer sentir a las personas a gusto, que toman disfrute de los placeres, de la buena comida, de la crianza, de los hijos. O sea, es tan reina en su espacio, en su hogar, como es afuera, porque es muy buena empresaria también. Es la típica que lo que toca lo convierte en oro, ¿no? La que tiene esa capacidad de transformar las cosas en abundancia y prosperidad. ¿Pero por qué? Porque es el arquetipo de la tierra, de la madre tierra, de la tierra fértil. Sabe dónde nutrir y cómo nutrir. La Reina de Bastos es más el impulso inicial, el emprender desde la inspiración, la pasión y el propósito, y la Reina de Oro es la que sostiene y mantiene ese cultivo, vamos a decirlo, ¿no? Es la que sabe sostener ese emprendimiento con el tiempo, ya sea emprendimiento familiar, emprendimiento de proyectos, ya sea su hogar, ya sea lo que sea que ella desee, porque es una reina que es muy venusina, muy de Venus, y por lo tanto para ella el disfrute, el placer es lo más importante, el objetivo principal de todo su esfuerzo y su trabajo, y hacer disfrutar ella y hacer disfrutar a los demás. Es su gran característica, ¿no? Entonces, digamos así, te comparto todos estos ejemplos, ¿no? Estamos estereotipando la Reina de Oros, obviamente, pero para que tú también te puedas plantear en ti misma cómo eres Reina de Oro, en tu hogar, en tu trabajo, con los tuyos, contigo misma. La Reina de Oro le encanta autocuidarse, le encanta agasajarse a ella también, ¿no? ¿De qué manera eres Reina de Oro? Porque todos esos son los valores intrínsecos e intangibles de la energía femenina. Y gracias a ese trabajo que ella realiza de Reina de Oros, y gracias sobre todo a estar muy consciente del valor propio, porque recordemos que estamos aquí, el elemento principal de esta lectura es los oros, porque tenemos dos cartas de oros. Los oros también no solamente representan dinero, abundancia, prosperidad, riqueza, expansión material, todo lo que representan los oros, sino que también representan el valor propio. Y si hay dos arquetipos
que son como la cúspide de valor propio, sería el rey y la reina de oros, ¿no? Entonces, la reina de oro es muy consciente de su valor. Ella sabe que todo lo que hace, ya sea a nivel familiar, empresarial, a nivel interno y a nivel externo, tiene un grandísimo valor, ¿vale? Y no conecta con los sentimientos de culpa, los sentimientos ella no se disculpa por ser, ella simplemente hace honor a su arquetipo, ¿no? Y es humilde, pero eso no significa que no sepa reconocer su valor. Entonces, esta es justamente la energía de Fátima. Cuando sabes el valor que tú aportas, cuando sabes el valor de lo que el universo te da, entonces ahí sí que puedes conectar con la gratitud. Antes no. Hasta que no le des valor, ¿cómo puedes agradecer lo que decía antes? ¿Cómo puedes agradecer a lo que no le das valor? Entonces, una vez tú conectas con tu propio valor intrínseco, entonces los espejos externos empezarán a reflejar ese valor. Y ese es, lo comparto aquí como a modo personal, es justamente de las lecciones más grandes que me ha tocado vivir, ¿no? Ver cómo lo de afuera, ya sea mi pareja, mi familia, el mundo externo, refleja mi sentido de amor propio y valor propio. Y cuando ese reflejo no te guste, cuando de pronto tu pareja no te está apoyando, no te está acompañando, o tu familia o quien sea afuera, puedas decir, ok, perfecto, esto es lo que me estás reflejando. Antes de yo resolver, o a la par que yo resuelvo este problema externo a la vez, yo voy a ir adentro y voy a trabajar mi valor propio, porque esto es simplemente un espejo, un medidor externo que me está mostrando a nivel interno qué está pasando, cómo está mi valor propio, y no falla nunca ese sistema de conversión entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces, tenerlo en cuenta, que cuando realmente sabemos que finalmente hemos obtenido esa maestría de amor propio y valor propio, cuando los espejos poco a poco empiezan afuera, y por espejos me refiero a nuestras relaciones, empiezan a devolvernos ese amor y valor propio. Nos empiezan a acompañar, a apoyar, nos empiezan o salen de nuestras vidas, porque hay veces que a nivel de frecuencia esa persona no va a cambiar, tiene esos valores suyos, sus propios condicionamientos, sus propios códigos, y simplemente por frecuencia no cuadra en nuestras vidas y sale de escena. También puede suceder. Bueno, entonces hemos hecho el recorrido de abandonar los condicionamientos, todo lo que realmente condiciona nuestra energía femenina y que ya no es. Poder darle el espacio como buena reina de oro que somos, y valorar toda nuestra energía femenina y sus dones y sus cualidades. Y ser muy conscientes de lo que esto nos permite hacer. Gracias a esas cualidades intrínsecas de la energía femenina es que nosotras podemos construir. El 3 de oro es la carta típica de la construcción, del construir, pero el construir para la comunidad, construir en grupo, construir no solamente para nosotras, sino también para otro, el iniciar un legado. De todo eso habla el 3 de oro. Y entonces tenemos que ser muy conscientes de que gracias a ese trabajo intangible, y que otros quizás no le den mucho valor o porque no lo puedan medir, nosotras estamos creando el sustrato, la base de una nueva humanidad. Y lo digo, ya sea que estés, como he dicho, criando niños como tal, o estés maternando y cuidando emprendimientos, proyectos y otras cosas. Siempre es a través
a partir de lo intangible, invisible, que nace todo lo visible. Y lo vemos, cuando se planta una semilla dentro de la tierra, no vemos lo que está pasando. Cuando una mujer está embarazada, no vemos a través de su piel todo el desarrollo, pero está sucediendo, y a partir de eso invisible es que nace todo lo visible. Entonces, tenlo muy en cuenta cuando haya momentos donde no te sientas valorada, o cuando haya momentos donde a ti misma te cueste valorar lo que tú aportas a nivel intangible, lo que tu energía femenina aporta. En esos momentos recuerda esta carta y recuerda que tú estás construyendo el sustrato de la sociedad como tal, del futuro que tenemos como planeta, y el sustrato de todo. Por eso es que hay una gran frase que me encanta, que dice que las mujeres son las verdaderas arquitectas de la sociedad. Y realmente con mujeres se refiere a energía femenina, que también hay energía femenina en hombres, y ellos también maternan. Hay momentos donde ellos también maternan, cuidan, nutren. Entonces es más que las mujeres, es esa energía femenina que está arquitectando, y es una arquitectura, es como la palabra del 3 de oros, porque está construyendo y sentando las bases de la nueva humanidad en este caso. Porque aunque no estés criando niños que vayan a conformar el futuro de esta humanidad, tú eres parte de la nueva humanidad. Tú estás sentando las bases de la nueva humanidad, en la forma en que tú piensas, en la forma en que tú hablas, en que tú trabajas, en que tú te mueves. Tú eres la semilla de la nueva humanidad. Entonces es muy importante que como mujer por fin recuperes tu poder personal, pero no recuperes un poder personal en base a un masculino en desequilibrio, sino recuperes tu poder personal porque por fin entiendas el verdadero valor que tiene tu energía femenina, sus dones y sus talentos, y puedas a partir de allí sí hacer ese matrimonio entre tu femenino y tu masculino interno para convertirte en la creadora que has venido a ser, ¿no? Es muy, muy importante, y para mí uno de los trabajos, el trabajo fundamental y al cual yo dedico mi vida a trabajar con las mujeres, es parte de esto, es entender esto en profundidad, ¿no? Y poder no solamente entenderlo, sino vivenciarlo, es vital. ¿Y qué tenemos? Tenemos también 2 cartas de oráculo claves. Esta en particular me llamó la atención cuando salió, pero entendí cuál era su mensaje. Esta carta nos habla de la gran ruptura, se llama. La energía de Marte, la ira, el conflicto, pero también el poder aplacar las cosas amorosamente. Entonces, me han venido 2 mensajes con esta carta, a nivel interno y a nivel externo. A nivel externo, obviamente nos dice que habrá momentos donde nos tocará conectar con la energía de la guerrera, como la energía de Marte, ¿no? Porque hay momentos en el trabajo de nuestro femenino donde no porque estemos trabajando y potenciando nuestra energía femenina no seamos sosas o nos diluyamos como el agua o seamos tan blanditas. O sea, no, la energía femenina puede ser también potente y explosiva cuando lo necesita. Y nos está hablando de que seguramente habrá momentos donde tendremos que acceder o conectar con esta energía más de guerreras para poder romper con las viejas estructuras, poder romper con los viejos esquemas y condicionamientos. Hay momentos donde vamos a tener que conectar con nuestra guerrera para defender nuestro territorio, nuestro espacio, para pedir o exigir lo que es nuestro por derecho, para expresar de manera asertiva. No me refiero a imponerlo a otros o manipular a otros, me refiero a usar la voz propia de manera asertiva para expresar nuestras necesidades, límites, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese volver a darle el valor a la energía femenina que se merece, a sus dones y atributos, en momentos nos tocará conectar
y utilizar esta energía. Es decir, aquí te está diciendo que cuando tengas que ser guerrera, que no te tiemble el pulso, porque para realizar este reset que nos hablan aquí, para iniciar este camino en búsqueda de esa novena copa de realización, pues vamos a necesitar zafarnos de viejas cuerdas que nos amarran, de viejas formas de pensar. No sé, ahora me viene un ejemplo, ¿no? De pronto tú quieres darle valor a algo que tú haces y te toca enfrentarte a nivel familiar para expresar eso que tú estás haciendo, o el por qué lo estás haciendo, o por qué lo necesitas, o lo que sea, o simplemente con el tono de voz muchas veces. Porque cuando tú te empiezas a conectar con tu valor propio, tu amor propio, y sabes lo que tu energía femenina aporta, no hace falta grandes aspavientos o grandes acciones. A veces el trabajo es muy sutil, con un tono de voz asertivo, con el que tú digas, no, esto es lo que tiene valor, o lo que yo aporto sí tiene valor, esto es importante para mí, a esto yo le doy prioridad. Con solo expresarlo de esa manera y hacerlo, estás usando esta energía de la guerrera sin tener que llevarte a nadie por delante necesariamente, ¿no? Entonces, las otras personas muchas veces, cuando te ven que realmente has conectado con tu verdadera fuente de poder, dicen, wow, un momento, esta persona está bien enraizada, está centrada, esta persona sabe lo que quiere, y no le queda otra que darte el valor y el respeto, porque está viendo que tú misma te valoras y te respetas, ¿no? Entonces, es esa energía de Marte a nivel externo, cómo la podemos utilizar, y a nivel interno nos puede hablar que es normal que cuando sintamos que esos espejitos fuera, que esas relaciones, esas personas o el mundo exterior no refleje nuestro valor propio, no nos dé nuestro valor, conectemos con la ira, con la frustración, ¿no? Y esa ira y esa frustración la podemos trabajar cuando nos damos cuenta que no tengo que ir a cambiar el espejo afuera, tengo que ir a trabajar sobre la fuente que emite la imagen, no el reflejo del espejo, ¿no? Entonces allí un poco esa frustración, esa ira se calma, porque sabes, no pasa nada, simplemente es trabajo interno el que toca hacer aquí con mi amor, mi valor propio. Entonces ya canalizas esa rabia y esa frustración porque no están valorándote o no están dándote el lugar que tú sientes que merece, o no están valorando tu trabajo o lo que aportas, ¿vale? Y la canalizas en una manera constructiva, donde tú dices, pues bueno, la primera que tiene que empezar aquí a valorar esto soy yo. Y ahora yo empiezo a darle prioridad a esto, ahora yo voy a defender a esto, ahora yo voy a trabajar por esto que yo quiero, o lo voy a hacer de esta manera, o lo voy a expresar así. Es que claro, cada una aquí tiene que aplicar toda esta información a su propia vida. Aquí puede que esté escuchando esto una ama de casa y que se da cuenta que su valor, su trabajo es valiosísimo, porque está sentando las bases de la nueva humanidad y está sosteniendo un núcleo familiar que es, como las abejas entienden perfectamente este trabajo de equipo, ¿no? Somos nosotros los seres humanos que no entendemos el trabajo en equipo. Entonces puede, como había dicho, que esté una ama de casa aquí escuchando esto y diga, me he dado cuenta que yo soy la primera que no estoy dando valor a lo que yo estoy aportando, y por ende afuera no me lo están valorando, ¿no? O cuando sienta que necesita algo, se sienta culpable por pedirlo, o no se sienta con la voz lo suficientemente fuerte como para expresar un límite, una necesidad, ¿no? Esa es la energía de Marte, de la guerrera, con la que tenemos que conectar. O puede ser que haya alguien que no esté maternando, no esté criando niños como tal, pero sí está trabajando en una empresa, en un proyecto con otras personas, o tiene que sostener su núcleo familiar de alguna manera, o tiene que cuidar de sus padres, y tenga que decir, hey, mi trabajo invisible vale, yo ser esta cualidad que yo tengo de ser fuente de nutrición, de cuidado, de protección, de bienestar, vale, es importantísimo. Entonces, bueno,
cada quien va a tener que aplicar a su vida en qué parte Fátima en particular le está hablando. Y ser la primera en agradecer. Gracias por esto. Gracias por haberme dado cuenta, gracias por tener la oportunidad de expresar mi energía femenina de esta manera, gracias por, entonces ya puedes agradecer lo que tienes y lo que eres y lo que vales, porque has tomado conciencia de tu verdadero valor. Y la otra carta del oráculo también muy especial que tenemos se llama el Gran Amor. Este es otro oráculo que recomiendo muchísimo, se llama el oráculo de las 7 energías. Y bueno, como vemos tenemos un corazón alado con una explosión de estrellas hermosísimas, y aquí está hablando de que todo lo que hemos hablado hasta ahora se va a sustentar y va a funcionar, y vas a poder aplicarlo a tu vida diaria cuando realmente haya un amor propio verdadero. Y suena cliché, y son palabras que están tan repetidas y son difíciles palabras, conceptos difíciles de conectar de verdad en profundidad, ¿no? Amor propio, justamente cuando digas, no, yo es que amo mi energía femenina, como amo también mi energía masculina, amo las cualidades intrínsecas de mi energía femenina, yo amo el poder ser mujer y el poder expresar y tener, digamos así, el honor de poder expresar todas estas cualidades de la energía femenina. Y cuando lo haces desde ese verdadero amor propio, entonces no te temblará el pulso cuando tendrás que realmente enfrentarte a condicionamientos antiguos del sistema, digamos así, cuando podrás encarnar a conciencia y ser una reina de oro en todas las áreas de tu vida, y ahí sí que vas a convertir en oro todo lo que toques, y crearás el sustrato y sentarás las bases para la nueva humanidad, y podrás dejar tu huella, tu legado en este mundo, ya seas, como he dicho, seas madre o no seas madre, da exactamente igual. Dejas un legado por ser como eres en este mundo. Sientas las bases de lo que la nueva humanidad es, porque la nueva humanidad empieza en ti, ahora, en este mismo momento y en este mismo instante. ¿Qué más tenemos? Y por último, las 2 cartas de los chakras, que me encanta poder ver cuáles son los chakras que tenemos que potenciar y trabajar para poder aplicar esto a nuestro día a día. Y los 2 chakras que han salido, que me parecen fundamentales, y vamos, es que la información es precisa para lo que estamos trabajando, es el chakra de la garganta, que nos habla de la expresión. La piedra en particular es el lapislázuli, y nos dice como mensaje: expresa tu verdadero ser, el mundo te necesita. Me encanta, porque una cosa que la energía femenina tiene que recuperar es su don de la expresión, por volver a recuperar su voz, expresar todo lo que es su brillo, su luz, sus necesidades, sus deseos. La expresión es muy importante, trabajar el chakra garganta y trabajar esta capacidad de poder expresarnos para poder encarnar una energía femenina empoderada. Entonces, como ven, el chakra de la garganta es fundamental. Por ejemplo, este chakra para mí personalmente siempre ha sido mi punto débil, siempre el típico que te pillas un resfriado y lo primero que te ataca es la garganta, siempre con problemas de dolores de garganta, hasta que lo pude empezar a trabajar y a fortalecer y a darme cuenta que mientras más asertiva yo soy en expresar el valor de mi energía femenina y en expresar en mi propio valor, este chakra se expande y se fortalece. Y no hace falta, como decía antes, tenérselo que gritar a nadie, ni tener que manipular a nadie para que lo entienda, ni tener que imponérselo a nadie. Es tu verdad, y con tu encarnar esta verdad directamente, todas las otras piezas a tu alrededor se van acoplando. Y el otro chakra también muy importante trabajar es el chakra raíz,
con el jaspe rojo, en este caso, por ejemplo, sería una forma de trabajarlo, y nos habla de enraizamiento, otro de los grandes, estas dos las podría definir como dos de los grandes temas que me gusta trabajar: la voz propia, la expresión, y el enraizamiento. Enraizarte es fundamental porque tienes que conectar con tu elemento, con la madre tierra, con el elemento tierra. Es lo que te mantiene centrada, enraizada. Y aquí habla diría algo así como clavar tus raíces profundo, conectar con el corazón de la tierra. Entonces aquí ya nos están recordando hacer trabajos que nos ayuden o actividades que nos ayuden a enraizarnos. Por ejemplo, estar en la naturaleza, ir a caminar, trabajar la cerámica, por ejemplo. Hay otras personas que les gusta trabajar la tierra, sembrar, trabajar con plantas. Cualquier actividad o simplemente una meditación de enraizamiento. Para una de mis rutinas de autocuidado es todos los días hago una meditación de enraizamiento, y con meditación me refiero a 1 minuto de meditación, pero me enraizo y conecto con la madre tierra. Esto es súper importante para poder obtener de la madre tierra toda la información que necesitas para encarnar tu energía femenina. Entonces te haces como, no sé, te transfiere la tierra toda esta sabiduría, todo este saber estar. Te sientes también parte de la madre tierra y te sientes como una hija de la madre tierra, y por ende tienes todas las cualidades de tierra fértil están en ti. También te ayuda a estar centrada, a no estar tan volátil, ¿no? A poder bajar a tierra esta energía que es sutil. Y es una energía que, como he dicho, es intangible, o mucho de lo que produce es intangible, y hay que saber materializarlo y bajarlo a tierra. Y esa es justamente la clave de la Reina de Oro, que sabe cómo bajar todos estos dones, estos talentos y estas capacidades de la energía femenina intangible, como la intuición, por ejemplo, y sabe materializarlo y bajarlo en cosas que le creen, le generen, le permitan una expansión material, porque es experta en la expansión material. Así que, como ves, es súper importante el trabajo invisible que hace la energía femenina, porque sin ese trabajo invisible no hay expansión material posible. Entonces, bueno, espero que te haya gustado esta lectura, que te resuene sobre todo. Para mí es fundamental. Por favor, date el valor que tienes, reconoce lo que aportas, porque reconocer lo que aportamos, lo medible es fácil, lo difícil está en reconocer lo que aportamos en el mundo intangible, en el mundo no material, ese bienestar que no se puede medir, que aportamos, que nos los damos a nosotras mismas, claro que sí, a través del autocuidado, por ejemplo, o a nuestros hijos, a nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra casa, inclusive si vivimos sola, en las empresas donde trabajamos, en los proyectos, estamos constantemente aportando un bienestar intangible, que es muy valioso y que tenemos que defender, sobre todo, y que tenemos que también hacer con nuestra propia vida y con nuestro propio ejemplo haremos pedagogía, y los otros lo verán, ¿no? Los otros lo verán y dirán: hay algo especial en esta nena, no sé qué es, pero se está dando el valor real, ¿no? Hay amor propio ahí, hay valor propio, y por lo tanto, cuando esté con esta persona, obviamente me van a hacer valorarla y respetarla. Y si no soy capaz de ello, como he dicho, por frecuencias no podré estar en el campo magnético de esa persona, no podré estar cerca porque las energías no cuadran. Así que tenlo muy, muy en cuenta, sobre todo si estás trabajando tu propio empoderamiento, de aquí nace justamente de esto. Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en una próxima lectura y nada, un beso y hasta la próxima. Si has escogido el cuarzo cristal, esta es tu lectura. Aquí tenemos una carta guía del oráculo divino femenino, que, como he dicho en las otras lecturas, es un oráculo básico que todas tenemos que tener en casa,
porque trabaja todos los aspectos de la energía femenina. Y la verdad, esta carta es muy especial porque nos habla de una capacidad innata que tenemos cuando descubrimos el poder de nuestra palabra. Y nos dice que cada palabra se convierte en una oración. Yo soy la autora de mi propia historia. Lala nos recuerda que nosotras somos las que creamos nuestra propia historia y creamos nuestra propia historia a través de la narrativa, a través del lenguaje. Las palabras tienen poder para manifestar y eso es algo que el divino femenino sabe muy bien. En este caso, la energía femenina tiene la cualidad y la capacidad de crear, y crea a través de la intención. Va muy de la mano con las leyes de la manifestación, entiende las leyes de la manifestación, la energía femenina. Sabe el poder de la intuición, sabe del poder de la intención y conoce muy bien el poder de la palabra. Entonces la palabra la utiliza como una herramienta más de manifestación, una herramienta de creación. Y esto es lo que tu energía femenina hoy te quiere recordar, justamente. Es una lectura bastante interesante porque, claro, el poder de manifestación, el poder de intención y el poder de creación a través de la palabra son dones típicos de la energía femenina y también de la energía masculina, solo que la energía femenina es quizás el paso previo, ¿no? Es el lugar intangible de donde nace esa palabra, es decir, la intuición y la intención, y luego con la energía masculina terminamos de llevar esa palabra a la acción, al mundo material. Entonces, lo que la energía femenina aquí nos quiere hacer recordar o sí, remarcar es que si conectamos con nuestra energía femenina, conectamos con ese poder intrínseco y entendemos que a través de nuestra intención es de donde nace todo, entonces también tenemos que adaptar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, nuestra narrativa a aquello que queremos manifestar. Tiene que estar todo en armonía, porque claro, por un lado estamos deseando quizás manifestar algo o ser algo, pero luego nuestra narrativa es totalmente contraria y esto lo hacemos constantemente y sin darnos cuenta. Cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas? Y narramos qué es lo que nos está pasando y empezamos a contarles a otra persona cómo nos sentimos, cuáles son nuestros problemas. En esa narrativa vamos a encontrar muchas claves de cómo vemos nuestra vida, cómo vemos nuestra capacidad de creación, cómo nos vemos a nosotras mismas, que es lo más importante de todo. Entonces, no se trata de poner una carita feliz y contar algo que no es, porque mucha gente entiende los códigos y las leyes de manifestación como, ay, tengo que contar y decir lo que yo quiero que suceda aunque no sea realidad. No, no se trata de eso. Se trata de entender que a través de la palabra poder sacar las claves de cómo te estás sintiendo, cómo te estás viendo a ti misma y adaptar esa narrativa y ese lenguaje a lo que deseas sin dejar de, obviamente, narrar lo que está pasando, sin dejar de ser honesta. Es un punto intermedio un poco difícil a veces de entender y de pillarle el tranquillo, porque, por ejemplo, puede ser que en un momento en particular no esté fluyendo económicamente, por ejemplo, todo lo que tú desearías. Entonces, en vez de decirle, madre mía, es que estoy fatal, no me fluye nada, todo está obstaculizado, no se me dan las cosas, todo me va en contra. Entonces, poder escuchar lo que estás diciendo y decir, ¿es eso cierto? ¿Realmente todo me va en contra? ¿De verdad nada me fluye? ¿Estoy tan fatal? Y entonces cuando escuchas tu propia narrativa,
¿no? Ves qué hay de cierto en ella y qué no, y la adaptas a lo que es real. Entonces puede ser que hay cosas que no se estén dando, hay cosas que no estén fluyendo, pero hay muchas otras que sí. Vas a encontrar lugares de abundancia y prosperidad realmente, si eres honesta contigo misma, que no le estás dando crédito, que no estás tomando en cuenta. Lo mismo, por ejemplo, si te dices, es que yo nunca sé hacer nada, me salen todas las cosas mal, es que qué tonta que soy, bueno, todo ese lenguaje tóxico que nos solemos decir, es que eso me pasa a mí típico siempre porque yo soy esto y lo otro. Entonces ahí es cuando toca prestar atención a la narrativa. ¿Es cierto eso? ¿Soy yo así? ¿Me pasa siempre esto? Y cuando empiezas a escuchar tu narrativa, puedes depurar lo que realmente está pasando. Entonces, Lala nos pide un ejercicio de autoescucha, de autoevaluación, y autoescucha, autoconocimiento, autoevaluación, reflexión, indagación, estudio interno, son todas características de la energía femenina. Cuando podemos ir hacia adentro, cuando podemos escucharnos y ver qué estamos narrando, entonces es cuando podremos ver dónde estamos perdiendo nuestra magia y nuestra capacidad de manifestar. Porque es como una fuga energética, es como un colador. Por esas palabras estamos creando más de lo mismo, estamos creando más, mientras más dramáticas seamos con lo que sea de nuestra situación o la forma de vernos a nosotras mismas, y más negativas, más vamos a estar creando esa realidad. Entonces no se trata de evadir la realidad, se trata de decir, vale, esto es lo que está sucediendo, pues yo ahora voy a empezar a crear y a co-crear otra realidad. Y la palabra es uno de los, no el único, pero es uno de los lugares donde tenemos que ver cómo estamos manifestando. La palabra nos va a decir mucho, la intención también, qué intención ponemos detrás de lo que decimos. Entonces aquí, si empezamos a desgranar la lectura, nos ha salido, 3 cartas interesantes, un arcano mayor, tenemos copas, que es la parte emocional, y oros, que es la parte material y del valor propio también, por decirlo de alguna manera. Entonces, el arcano mayor que nos ha salido ha sido nuestra querida Diablillo. Aquí el diablo, que es un diablo muy interesante porque es una seta venenosa, evidentemente, que a la vez es una araña y tiene allí todo un entramado, ¿no?, de telaraña para atraparnos. Y aquí lo que esta carta nos está haciendo referencia es a ver y a pillar, mejor dicho, los patrones repetitivos, nuestras creencias limitantes, pillarnos a nosotras mismas, el lenguaje tóxico o los diálogos tóxicos internos. Esta carta te está diciendo dónde nos envenenamos, dónde nos pillamos a nosotras mismas y caemos en nuestras propias redes y telarañas de códigos, sistemas, patrones, creencias limitantes, condicionamientos que no van a nuestro favor. Entonces, lo primero que Lala te pide hacer es, por favor, vamos a poner luz y a ver dónde sale nuestro diablillo, dónde está nuestra querida seta, araña, digamos así, en el bosque, escondida, porque por lo general suele estar muy bien escondida y muy bien mimetizada con el bosque. Entonces pasa por desapercibida. Pasa por desapercibida porque tenemos un mecanismo creado en nosotras mismas que es específico para esconder estas creencias limitantes. Bueno, entonces, por el primer paso que Lala nos invita a ver es dónde está nuestro diablillo. Y en la narrativa que nos digamos a nosotras mismas durante el día a día y en la narrativa que contemos a los demás sobre nosotras mismas es donde vamos a pillarle, seguro, con las manos en la masa. Una vez
podamos observar, ver y decir, ok, esto es lo que me suelo decir, esto es lo que suelo contarme, así me suelo mostrar a otros, ok, ya entiendo. Aquí de pronto, no sé, me lo invento, aquí siempre que cuento esta situación en mi vida, la cuento desde el rol de víctima, por ejemplo, o yo soy mi propia verdugo también, ¿no? Una vez hayamos hecho esa evaluación, entonces podemos realmente centrarnos en nuestro querido 9 de copas. Y el 9 de copas es una carta hermosa que habla de la autorrealización. Autorrealización de la satisfacción individual personal, de qué nos da placer, qué realmente es lo que nos llena. Y Lala nos está pidiendo, empieza a generar tu narrativa desde tus 9 de copas. No lo hagas desde el diablo, porque nuestra diablilla nos va a hacer manifestar más y más de lo mismo. Y es como una telaraña que se teje y no acaba nunca. Y cada vez que narremos las cosas en el modo en que ella lo contaría, estamos cada vez más y más metidas en nuestras telarañas. En cambio, cuando realmente nos enfocamos en nuestro 9 de copas, en lo que nos da placer, en lo que nos llena, en lo que nos gusta, entonces nuestra narrativa se adapta, nuestro vocabulario cambia y empezamos a escribir nuestra propia historia desde no lo que nos hemos inventado, no desde una realidad, una fantasía que nos hemos creado, no, desde lo que es real en nosotras mismas, que sí que está, pero que nos llena y que nos nutre y que nos hace sentir realizada. Entonces ahí está la diferencia, cuando ponemos el foco en lo que nos da placer, en lo que nos hace sentirnos expandidas. Entonces, no sé, me lo invento, podrías decir, bueno, sí es cierto que de pronto no he logrado esto y esto, pero sí que estoy experimentando esto y esto que me llena, sí que estoy vivenciando o disfrutando de esto. Voy a potenciar más de aquello. Todavía no he logrado de esto, pero voy por el camino de lograr esto. Estoy, no sé, imagínate, me estoy formando, todavía no he resuelto estos problemas en mi vida, pero me estoy formando, me estoy buscando la vida, estoy cortando lazos y terminando con todo lo tóxico, estoy haciendo limpieza, siempre hay algo que nos está indicando por allí el camino, y eso es lo que nuestra narrativa tiene que potenciar para poder crearnos la historia, porque conforme la vamos contando vamos creando nuestras vidas, y esto es algo que se nos olvida siempre, inclusive cuando somos conscientes de ello, y si no somos conscientes, pues olvídalo, ya no es que se nos olvide, ni siquiera somos conscientes y lo hacemos en automático y repetimos las mismas narrativas de nuestros padres, de nuestro linaje, de nuestra familia, cultura, sociedad, lo que sea, y vamos como loritos repitiendo todos esos patrones, que es justo lo que la carta del diablo nos recuerda, la repetición de patrones inconscientes. Entonces, ponerle conciencia a esto y poner nuestro foco aquí, en lo que nos hace florecer, en lo que nos hace vibrar, en nuestro propósito, en lo que nos hace sentir llenas, ese es el camino para escribir o reescribir la historia que queremos. Y por último tenemos aquí nuestra querida Caballero de Oros, que me encanta esta carta porque está ella toda florecida cabalgando un caballo de hojas, ¿no? El Caballero de Oros es la carta de pasar a la acción, pero no pasar a la acción a lo loco. Quizás es el caballo más lento de todos, pero es el que se toma el tiempo de ver, de estudiar, no da paso en falso. Todos sus movimientos son muy estudiados y es perseverante, es constante y es disciplinado. Entonces, aquí nos recuerda que para haber materializado esto que queremos, nuestra nueva narrativa, lo que realmente queremos manifestar a través de la palabra, debemos ser constantes y perseverantes, porque
las leyes de manifestación en este planeta, por lo menos, que tiene sus tiempos, no son inmediatas. No es que empiezas a hablar ya positivo o a narrar o a contar lo que quieres y a la semana ya está materializado. A veces sí, pero la gran mayoría de las veces tienes que mantener esa frecuencia vibratoria, porque lo que las palabras hacen es crear una frecuencia vibratoria en nosotras. Y esa frecuencia vibratoria es lo que dentro del campo cuántico de posibilidades genera y manifiesta, ¿no? Entonces hay que mantener a través de esas palabras y esa narrativa y esa intención, no solamente lo que decimos, también lo que sentimos, sobre todo, es fundamental a la hora de manifestar. Hay que mantenerlo, hay que sostenerlo en el tiempo, y esto es lo que nuestro caballero de oros nos quiere recordar. Si eres constante, si eres disciplinada y mantienes esa energía por un espacio de tiempo suficiente, podrás ver materializada tu historia, lo que tú quieres crear. Entonces es muy bonita este mensaje que nos deja Lala, porque ella quiere asegurarse, o tu femenino en este caso, quiere asegurarse que recuerdes el poder de tu voz, que recuerdes el poder de creación enorme que tienes a través de tu voz, el poder de tu intención. ¿Dónde pones el foco? ¿Lo estás poniendo en tus diablillos o lo estás poniendo en tu 9 de copas y en lo que te llena? Muy, muy importante. Y luego, como cartas de oráculo extra que tengo aquí para un poco terminar de darle definición a este mensaje, tenemos esta carta muy bonita que se llama Pequeños Pasos. Es muy parecida a la misma energía del Caballero de Oros, por cierto. Nos habla de acción. Sigue tu intuición incluso antes de que cobre sentido. Todo el mundo que ha trabajado o está trabajando la ley de manifestación sabe que tiene que seguir esa intención, inclusive cuando no se ha manifestado, inclusive cuando no es real, entre comillas. Y cuando hablo real, es real en los mundos intangibles, pero quizás todavía no es real en el mundo 3D de la manifestación. Entonces, lo que esta carta te invita es: tú sigue con tu intención, continúa con tu nueva narrativa acorde con la historia que tú quieres crear, y sigue dando los pasos en esa dirección, los pasos también materiales, emprendiendo esos pasos materiales en esa dirección, aunque todavía no veas el resultado, aun antes de que cobre sentido. O sea, esta carta nos habla de la fe, en pocas palabras. Es como confía y ten fe, ¿no? Es lo que nos quiere decir: confía y ten fe, confía y ten fe. No es fácil, porque muchas veces vemos las situaciones de manera tan fija y tan estructuradas, que dices, no, es que esto es así, esto no va a cambiar, a mí siempre me pasa esto, siempre me ha funcionado así, siempre las cosas me han ido así, ya quisiera cambiarlo pero no puedo, ¿no? Y vemos todo tan fosilizado de alguna manera, que nos cuesta creer que puede ser distinto. Y entonces pensamos, pero bueno, si yo realmente lo empiezo a ver distinto, lo empiezo a sentir distinto y a narrar distinto, ¿eso realmente va a crear un efecto real? ¿Realmente va a cambiar algo? Entonces es lo que el Caballero de Oros junto con esta carta nos dice. O sea, mantente fiel por el camino, no dudes, continúa en esos pequeños pasos, dando uno a uno hasta que llegues a tu meta, a tu objetivo o lo que sea que quieras en tu destino, ¿no? Obviamente a veces deseamos cosas y el ser, nuestra alma, puede que tenga una mejor visión de lo que deseamos. Entonces, una clave para trabajar la ley de manifestación sin frustrarse es decir que se dé esto o algo mejor. Cuando tú dices que se dé esto o algo mejor, que se materialice o se manifieste esto o algo mejor, abres la puerta a que el universo lo materialice de una manera que quizás te pueda hasta sorprender o no era la que tú pensabas, pero te va a llenar y te va a satisfacer 1000 veces más o 1.000.000 de veces más de lo que tu propia idea del deseo
tenía para ti, ¿no? Entonces es una mezcla de confiar en ti, confiar en los pasos, pero también confía en el universo que te llevará hacia ese destino de la mejor manera. También tenemos que tener esa capacidad de soltar el resultado, soltar y decir, bueno, yo por lo menos me voy a ver a mí misma de esta manera, me voy a narrar de esta manera, me voy a escribir mi propia historia de esta manera, y ya la vida, el universo y mi ser me guiarán y me mostrarán las señales y el camino por donde tengo que transitar. Entonces es un trabajo en equipo, entre tu trabajo interno para manifestar, intencionar, narrar tu historia y sentirla, y el trabajo del ser y del universo que acoplan y engranan todo para que las cosas se den a tu favor. Entonces tienes que confiar en todos los, digamos así, los miembros del equipo, ¿no? Y luego tenemos esta carta aquí que se llama Expuesto y Revelado. Y Expuesto y Revelado es una carta muy interesante. Tiene como ves, un ojo, una mujer en cuclillas aquí dentro del ojo. Y a veces esta carta nos recuerda que podemos sentir vergüenza o incomodidad por ser distintas, o porque nuestra historia, de pronto lo que vayamos a narrar no necesariamente tiene que encajar con la mayoría, no necesariamente va a encajar con los condicionamientos, los patrones, el sistema, ¿no? Entonces, aunque en el pasado hayas sufrido, digamos así, vergüenza por ser distinta o por expresar tu verdad, por haber dicho tu verdad, esta carta nos recuerda, no, digamos así, no dudes, siempre mantenerte fiel a tu verdad. Es un gran recordatorio, porque muchas veces para poder crear y escribir y ser la autora de nuestra propia historia, obviamente en la energía, nuestro femenino se tiene que enfrentar a paredes, a resistencias, a condicionamientos allá afuera del sistema, que de pronto te va a decir no es así, es que así no te va a ir bien, no vas a triunfar, lo vas a lamentar, si no sigues el caminito andado por todo el mundo, el que todo el mundo ha transitado, te va a ir fatal, qué sé yo, ¿no? Entonces, y como hemos tenido quizás experiencias donde nos hemos sentido avergonzadas o humilladas o criticadas por la forma en que hemos narrado nuestra verdad, entonces tenemos miedo a veces de romper con todos esos condicionamientos. Tenemos miedo, ¿no?, de expresar nuestra verdad y decir no, esta es mi verdad, porque no queremos obviamente ser rechazadas, ¿no? Y esta carta, justamente Expuesto y Revelado, dice confía, o también es una carta de confianza, aunque lo que te pide aquí que confíes es en tu propia verdad. Confía en tu ser, confía en que tu ser te guía y te muestra el camino correcto para ti, siempre y cuando sigas lo que te llena, lo que realmente te da vida, los deseos del ser, como llamo yo, ¿no? Siempre y cuando sigas tu propia verdad. Puede ser que haya alguien que la critique, puede ser que haya alguien que no esté de acuerdo, o hay muchos que no estén de acuerdo, da igual, es tu verdad y tienes que hacerle honor a tu existencia. Has venido aquí, te has pedido un cuerpo humano, has bajado a este planeta y entonces toca hacerle honor a esa existencia y ser fiel y leal a ti misma y a tu verdad por encima de todas las cosas. Entonces lo único que viene Lala a recordarnos es que esa verdad que ya está en ti hay que expresarla, hay que narrarla, tiene que ser parte de tu vocabulario y de la forma en que te narras a ti misma, la forma en que te ves, la forma en que te hablas a ti misma en tus diálogos internos. Esa verdad es la que se tiene que narrar, justamente. Y los chakras que nos recomiendan aquí nuestras queridas cartas de chakras para trabajar, y me han parecido súper atinados y perfectos, como siempre.
es el chakra raíz, en particular la piedra hematita, que nos habla de fundamentos. Los fundamentos o la base, los fundamentos son donde puedes construir tu castillo. Es decir, no podemos construir nada si la base no es sólida, si no estamos enraizada. Entonces, aparte de todos los ejercicios de enraizamiento que siempre digo, caminar a la naturaleza, disfrutar la naturaleza, trabajar en la naturaleza o hacer meditaciones donde conectes tu chakra raíz con la madre tierra, aparte de eso, aquí nos está hablando de unos fundamentos quizás un poco más sutiles, los fundamentos sobre los que narramos nuestra historia. Entonces aquí nos está recordando pensar en cuáles son nuestros valores, quiénes somos, qué es lo realmente importante, por qué vale la pena expresarse, qué es lo que realmente nos da vida, cómo se expresa nuestra alma, qué nos llena, cuál es nuestro 9 de copas, ¿no? Todo eso son los fundamentos sobre los que vamos a poder narrar nuestra historia. Porque una autora, una buena autora, muchas veces tiene que tener el coraje de contar su historia, su verdad, a su manera y ser fiel a sí misma, le guste o no le guste a los demás. En el momento en que empezamos a adaptar nuestra historia en lo que a los demás le puede gustar o no le puede gustar, pues ya vamos vendidas y perdidas porque nos hemos desconectado de nuestra verdadera esencia, ¿no? Y eso es mucho peor a que critiquen o nos critiquen nuestra verdad. Muchísimo peor es estar desconectadas o no ni siquiera saber cuál es esa verdad. Y el otro chakra que nos recuerden aquí trabajar es el chakra garganta, que a mí me viene fenomenal porque me estoy quedando sin voz. Y el chakra garganta, en este caso con la piedra turquesa, nos habla de verdad. Habla tu verdad, digamos así, o habla desde tu corazón. Es lo único que realmente vale la pena escuchar. Es decir, nuestra narrativa tiene que estar en armonía con lo que nuestro corazón es y pide. Esa es nuestra verdadera verdad y entonces ahí la narrativa sí realmente va a estar en armonía y vamos a estar manifestando lo que nuestro corazón realmente quiere. Entonces nuestra narrativa tiene que realmente estar en armonía con quienes somos, con nuestro corazón, con lo que nos da vida, nuestra verdad, nuestro placer, propósito, pasión, como quieras llamarlo, es decir, con nuestro ser. Bueno, espero que te resuene, que te haya gustado esta lectura, sobre todo que entiendas que tienes un gran poder en tu voz y seguramente si estás escuchando esta lectura es porque hay un trabajo muy especial para ti con tu voz. Tu voz me da igual, la forma en que conectas con los demás, la forma en que comunicas, puede ser a través de la escritura, a través de las redes sociales, a través de la palabra inmediata con las personas que tengas en tu entorno. Tienes un poder en tu voz, porque este mensaje de la energía femenina quiere que potencies eso. Tienes un don en la voz y no solamente es un don que te va a servir para manifestar y materializar la historia que tú quieres, sino también va a servir para dejar tu legado, ayudar a otros, inspirar a otros, despertar cosas en otros. Usa tu voz. Es, digamos así, el consejo más grande que esta lectura te da. Usa el poder de tu voz. Bueno, ahora sí que me despido con un beso enorme y nos vemos la próxima.